Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Iniciamos una nueva semana de la mano de Dios. Es lunes 6 de marzo y como siempre nos encontramos para orar, entregarle esta semana a Dios, ponerla en sus manos y que sea Dios pues caminando delante de nosotros, abriendo camino y que pues las cosas que tengamos que hacer esta semana pues nos salgan bien. Y aunque tengamos dificultades o lo que pueda suceder esta semana, pues que Dios esté con nosotros, por eso le buscamos y la presentamos delante de Dios. Entonces en esta noche vamos a hacer la meditación, pero antes vamos a orar y a dar gracias y a poner esta semana nueva en las manos de Dios. Señor, en esta noche nos acercamos a tu presencia para darte gracias por esta nueva semana que iniciamos y para presentarla delante de ti, ponerla en tus manos, declarando que eres tú quien camina con nosotros, que todo lo que pase y suceda en esta semana, nada se saldrá de tu control y que por el contrario estarás cuidando, protegiendo y bendiciendo, Señor, a tus hijos. Te pedimos en esta noche, bendice, Señor, tu palabra y habla a nuestros corazones, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Bueno, la meditación para esta noche está en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, Dios necesita enseñarle algo a Pedro y prepararlo para algo que iba a suceder de relevancia no solamente para un grupo de personas, sino de relevancia para muchísimas personas en mucho tiempo, para usted y para mí incluso. Pero Dios tenía que preparar a Pablo, preparar su mente, porque era algo de lo cual Pedro no estaba preparado y seguramente nunca se lo hubiera pensado, imaginado, ni hubiera podido pasar por su mente. Entonces lo va a preparar con una visión. Vamos a leer Hechos capítulo 10 y les voy a leer del versículo 9 al 16. Dice así. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Esta famosa visión de Pedro sucede por Cornelio. Cornelio era un centurión, vivía en Cesarea y era romano, no era judío. Pero Hechos capítulo 10, los primeros versículos que no leímos, presentan a Cornelio como un hombre piadoso que oraba, buscaba a Dios y curiosamente menciona que también daba limosnas y Dios había tenido en cuenta esas limosnas. Y entonces este Cornelio recibe una visión de Dios también y se le dice envía a Jope por Pedro. Le dice allí hay un hombre llamado Pedro y envía por él. Entonces envía a dos personas por Pedro. Y mientras esas personas están de camino, ahí comienza la historia que leímos, pues tiene Pedro esta visión, ¿cierto? Durante 3 veces. Y en esa sábana que leímos que desciende del cielo en la visión de Pedro, habían, dice, cuadrúpedos, muchos de los cuales pues eran impuros para los judíos, para Pedro, que él mismo dice, nunca había comido nada impuro o inmundo. Habían reptiles, todos los reptiles estaban prohibidos por la ley de Moisés, eran animales inmundos, y aves, también en su gran mayoría, eh, animales inmundos prohibidos por la ley de Moisés. Y lo que está sucediendo es que Dios está preparando a Pedro para algo, como dijimos ahorita, de lo cual Pedro no se imaginaba. No, simplemente era algo que no le podía caber en la mente a Pedro. Y era que
el Espíritu Santo que habían recibido ellos en Pentecostés y que ya había recibido otras personas, incluso ya sabemos por la historia de Felipe, samaritanos habían recibido el Espíritu Santo, pero esta vez cruzaban una frontera que el judío de su época, como lo era Pedro, no esperaba que pudiera suceder. Y es que recibieran el Espíritu Santo personas no judías, como lo era Cornelio. Y entonces Dios lo prepara con esta visión. Sucede que muchas veces somos nosotros los seres humanos los que encasillamos a Dios pensando, bueno, es así como Dios debe de actuar en estas situaciones. Es esto lo que Dios debe de hacer. Si yo le oro a Dios de esta manera, Dios va a hacer y a responder de esta otra manera. Y queremos saber todo en cuanto a cómo Dios debe de actuar o se debe presentar. Seguramente Pedro entendía a quiénes personas Dios debía de concederles el Espíritu Santo, a qué tipo de personas. Y dentro de la mente de Pedro pues simplemente no estaban los gentiles, las personas que no eran judías. Posiblemente hasta este punto, iba a ser una discusión más adelante, va a tener el libro de los Hechos, posiblemente hasta este punto Pedro creería que lo mínimo para recibir el Espíritu Santo y para creer en Jesús como el Señor y Salvador era hacerse primero judío, ¿cierto? Circuncidarse y guardar la ley. Pero Dios le demuestra a Pedro que no es en la forma en la que nosotros creamos o consideremos que Dios debe obrar, sino que simplemente es a la manera de Dios y solamente se hace en oración. No es recibir una visión porque sí. Se menciona que Cornelio estaba orando cuando recibió primero la visión de llamar a Pedro. Se menciona que Pedro estaba orando cuando recibió la visión del cielo que descendía esta sábana. Siempre se hace en oración. Y allí es donde Dios desafía nuestra mente, desafía nuestras creencias y nos reta a creer en Dios por encima de las formas en las que los hombres lo encuadramos. Ahora, no por encima de las formas en las que la Biblia lo muestra, porque Jesús incluso ya había hablado a no judíos, a gentiles, y incluso les había mostrado la salvación a ellos. Entonces, aunque se sale de la mente del hombre, pues nunca se va a salir de los límites que la Biblia nos presenta. Pero es importante pensar en las formas en las que nosotros encasillamos a Dios, pero que la Biblia no lo hace. Y tener la mente abierta en oración siempre para que Dios nos sorprenda en sus múltiples formas de actuar en medio de nosotros. Con esta reflexión le voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y pidiéndote que nos retes y nos desafíes cada día a tener esa experiencia personal contigo, como con Pedro, a que desafíes nuestras formas de pensar acerca de ti y que siempre en oración y basados en la revelación, Señor, de tu palabra, podamos conocerte más a profundidad y saber más tus formas de actuar, más allá de cómo nosotros pensamos, consideramos o creemos, Señor, que tú deberías de actuar. Desafía nuestra mente, desafía, Señor, nuestro corazón y nuestra relación contigo. Sorpréndenos y llévanos a entender las diversas formas en las que tú puedes actuar en nosotros. Te pedimos en esta noche una vez más, bendice esta semana para nosotros, tus hijos, cuídanos y guárdanos como lo has hecho hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un feliz inicio de semana y recuerden que este mes de marzo, 20 de marzo, lunes festivo, tendremos el retiro para hombres aquí en la iglesia. El Señor los bendiga. Hasta luego.